mirando al horizonte, ¿verdad? Y ellos aprenden que cuando un avión tiene una actitud de nariz arriba, significa que el avión está yendo hacia arriba. Cuando el avión tiene una actitud de nariz abajo, significa que el avión está yendo hacia abajo. Pero lo más importante acerca de esta actitud es que la actitud correcta determina el desempeño correcto y eficiente del avión. ¿Estás conmigo? Por lo tanto, los pilotos tienen que estar viendo constantemente la actitud. ¿Por qué? Porque la actitud determina la eficiencia del avión. Ellos van a estarla viendo constantemente. ¿Para qué? Para llegar más rápido, para usar menos combustible y para llegar al destino correcto de una manera correcta. Todos nosotros en la vida queremos llegar a un destino correcto. Tú y yo queremos llegar a un lugar correcto. En este año, cuando hiciste tus resoluciones de año nuevo, cuando estás planeando acerca de tu vida, con tu esposo, con tu esposa, cuando piensas acerca de tus hijos, ves un destino final. Y de la misma manera que el llegar el avión al destino final es determinado por la actitud correcta del avión, ¿verdad? Así en nuestra vida tú y yo tenemos que tener la actitud correcta para llegar al destino correcto. Si tu actitud no es correcta, nunca llegarás al destino de una manera eficiente y de una manera correcta. ¿Por qué? Porque para llegar al destino correcto necesitamos modificar nuestra actitud. ¿Estás conmigo? Necesitamos cambiar nuestra actitud. Ahora, pero ¿qué tiene que ver la actitud? ¿Verdad? Nosotros tenemos que definir qué significa la actitud. ¿Cuál va a ser el estándar? La actitud nos habla en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5. Dios nos da el estándar de cuál debe ser nuestra actitud. Y cuando Él menciona la palabra actitud, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y la palabra que se ocupa en ese lugar es la palabra froneo. Di conmigo, froneo. Esta palabra significa la actitud determina o es determinada por tu manera de creer. Di conmigo, de creer, tu manera de pensar y tu manera de juzgar. Cuando nosotros hablamos de actitud coloquialmente en este día en nuestra sociedad decimos la actitud es algo que sucede, es algo que pasa. La actitud es tener un buen humor, un buen estado de ánimo. No, cuando vemos la Biblia nos habla de la actitud constantemente. ¿Por qué? Porque la actitud va a determinar que lleguemos a hacer lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. La actitud va a determinar que tú puedes experimentar las promesas que Dios ha dado en su palabra. ¿Por qué? Porque la actitud determina lo que crees y lo que crees determina cómo piensas y lo que piensas determina cómo juzgas. Tu pensamiento determina tus acciones, por lo tanto tienes que modificar la manera en que crees, la manera en que piensas y la manera en que juzgas para llegar al lugar correcto. Tú no puedes llegar al destino correcto si no tienes el sistema de creencias correctas en tu vida. ¿Me están siguiendo? Es por esto que nosotros tenemos que mirar la actitud. ¿Para qué? Para llegar al destino correcto. Dios necesita que cambies tu sistema de creencias para que llegues a ser lo que Dios quiere que seas. ¿Estás conmigo? La palabra actitud entonces significa pensar, la manera de creer, la manera de pensar y la manera de ¿qué? Juzgar. Di conmigo, creer, pensar, juzgar. ¿Cuáles son tus creencias hoy? ¿Cómo piensas hoy y cómo juzgas hoy? ¿Me vas siguiendo? La palabra actitud también es definida como la posición asumida para un propósito específico. La actitud es bien impresionante porque muchas veces puedes leer la actitud de una persona simplemente por la manera en que se siente. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Por ejemplo, si ahorita hay algunos aquí que están durmiendo, esa actitud, ¿qué me está diciendo? No me interesa lo que estás diciendo. ¿Verdad? Si hay unos que están así como que, con cara de dolor, ¿es porque se comieron unos tacos en la noche? 6 y luego media torta de suadero. Y pues claro que están todos atravesados, ¿verdad? ¿Sí me explico? La actitud puede ser leída y puede ser determinada por muchas veces. Ahora, ¿cómo determinamos cuál es la actitud correcta? ¿Contra qué me mido? ¿Contra quién me mido? La Biblia nos habla en Filipenses, en el capítulo 2, versículo 5, y dice lo siguiente: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. La actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? ¿Como quién?
como la de Cristo Jesús. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Pablo nos está escribiendo, nos está diciendo que nuestra actitud, nuestra manera de creer, nuestra manera de pensar y nuestra manera de juzgar tiene que ser como la de Cristo Jesús. ¿Me están siguiendo? Tengo que creer lo que Cristo creyó, tengo que pensar lo que Cristo, de la manera que Cristo pensaba, y tengo que juzgar las cosas de la manera que Cristo pensaba. Pablo nos está dando el instrumento de medición, así como los aviones tienen el indicador de actitud. Pablo nos está dando cuál es nuestro indicador de actitud hoy en día para ti y para mí que seguimos a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Y él dice, tu indicador de actitud es la actitud que tuvo Cristo. Si los pilotos constantemente para llegar a su destino tenían que enfocarse y estar evaluando correctamente y constantemente la actitud del avión cuando estaban volando, de la misma forma tú y yo, Dios nos llama a que estemos viendo nuestra actitud y evaluando nuestra actitud constantemente. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Él está trabajando, Él está haciendo la obra y Él va a terminar la buena obra que empezó en nosotros, pero nosotros tenemos que disponernos a través de tener una actitud correcta de humildad delante de Él para que Él haga su obra en nosotros. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Necesitamos cuidar nuestra actitud. Eso es un benchmark. ¿Qué es esto? Es compararte con lo mejor. Cuando tú dices, ok, yo quiero ser la mejor empresa de pasteles de la Ciudad de México, ¿con quién te vas a comparar? ¿Con la peor compañía para sentirte bien de que tus pasteles no salen tan gacho? ¿Te vas a comparar con quién? Con la líder del mercado. Es exactamente lo que la Biblia nos está diciendo. Si tú quieres cambiar y evaluar tu actitud, tienes que compararte con el líder del mercado. En ese momento es Cristo. Las compañías hacen esto, ¿para qué? Para comparar sus políticas, para comparar sus productos, sus programas, sus estrategias, sus estándares. Ellos constantemente, cuando quieren ser la mejor empresa, van y evalúan todas estas características de las otras empresas. ¿Para qué? Para compararse, para medirse en contra de ellas y entonces determinar qué es lo que tiene que cambiar en nuestras vidas para llegar a la meta. ¿Estás conmigo? ¿Estamos aprendiendo? ¿Cuál es tu actitud el día de hoy? Esto lo hacen para llegar y ser los mejores. Ahora Pablo nos está dando la actitud de Jesús como el parámetro no para que te deprimas y digas, uy, no, pues yo nunca voy a ser como Jesús. Pablo te está dando el parámetro a través del cual tienes que confrontar tu actitud para revelar áreas en tu vida que debes y que puedes mejorar. Amén. ¿Estás conmigo? Por eso es constantemente que tenemos que hacerlo. Ahora, este pasaje, según Filipenses capítulo 2 versículo 5, donde nos dice que nuestra actitud debe ser como la de Cristo, es un pasaje que está escrito a los filipenses, a las personas que están en la iglesia de ¿qué? De Filipo. Ahora déjenme decirte un poquito acerca del contexto de las personas que están en Filipo. La iglesia de Filipo es la iglesia modelo. Muchos teólogos consideran que la iglesia de Filipenses era una iglesia modelo que estaba creciendo, estaba sirviendo, estaba realmente desempeñándose de una manera muy buena a comparación de todas las otras iglesias. Pero llegó un momento en donde él dijo, ¿sabes qué? Pablo les escribe y dice, aunque tú eres de las mejores iglesias, no eran perfectos, pero eran de las mejores, aunque estás sirviendo constantemente, aunque estás haciendo cosas tan impresionantes en el lugar donde estás, en Filipo, siempre tienes que estar mirando tu actitud. Muchas veces cuando estamos en éxito, cuando estamos logrando cosas, cuando nos sentimos en el mayor lugar de nuestra posición anímica y personal y todo lo que hacemos, creemos que no debemos de medir nuestra actitud, porque de cómo estamos teniendo éxito no es necesario que cambie mi actitud. ¿Están conmigo? Y Pablo les dice, ustedes, iglesia de Filipo, que son los mejores, son los que sirven más, tienen que cuidar su actitud. Y se los dice en el versículo 3 de Filipenses 2 y dice, no hagan nada por egoísmo, más bien con humildad consideren a los demás como superiores. Está ahí el versículo. A ustedes mismos, cada uno debe velar, versículo 4, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Y dice lo siguiente, la actitud de ustedes. ¿Ven dónde está viniendo Pablo? ¿Lo están viendo? Lo están viendo, está diciendo, ok,
tienen que hacer todo no por egoísmo ni vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar por, dice, no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. Este pasaje nos está diciendo: tu actitud, tu manera de creer, tu manera de pensar y tu manera de juzgar tiene que ser como la de Cristo Jesús. Y hay un resultado que viene cuando tú cambias tu actitud. Hay un resultado divino, hay una bendición que viene cuando tú cambias tu actitud, la cual vemos en el versículo 9. Este fue el resultado de que Jesús tuvo la actitud correcta cuando él enfrentó la cruz. Y es el versículo 9, dice: por esto Dios exaltó, está hablando de Jesús, le exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es todo, sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vean esto es impresionante, pongan mucha atención. Jesús, a través de tener la actitud correcta, logró el propósito de Dios para su vida. Vean esto. Si yo creo que Dios me está llamando a hacer algo, mi fe va a determinar mi manera de pensar. Y debido a lo que pienso, mis pensamientos van a determinar mis acciones. Si tu sistema de valores no es el correcto, no podrás disponerte de la manera correcta para exponerte delante de la presencia de Dios para que Él haga su obra en ti. Jesús tuvo la actitud correcta. Él se humilló, Él sirvió a otros. ¿Por qué? Porque Él sabía que el plan de Dios era ese para Él, que Él iba a enfrentar la cruz, y al tener un sistema de creencias correcto, al tener una manera de pensar correcta acerca de la circunstancia que iba a enfrentar, aunque era sufrimiento, al tener una manera correcta de juzgar las cosas, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y esa actitud de Jesús trajo para nosotros salvación, perdón, restauración, redención, vida abundante y una vida eterna en perfección, para la que tú y yo estemos en la presencia de Dios. Escuchen esto. Romanos 10:9 es escrito para la iglesia o para la gente de los romanos, y es escrito por Pablo para los cristianos. Dí conmigo, ¿para quién? ¿Quién es una persona cristiana? Aquellos que han recibido ya a Cristo como Señor y Salvador. No necesitan ser salvados, ¿verdad? Porque ya fueron salvados. ¿Están conmigo? ¿Den señales de vida de repente? ¿Sí? ¿Ok? Ahora ven esto es muy impresionante. Generalmente y casi todos los gracias, qué linda. Casi todos los pastores usamos Romanos 10:9 para hablar de evangelismo. Porque de tal manera amó Dios, es Juan 3:16, que si confías con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y Él murió y resucitó al tercer día, serás salvo. Pero si ellos ya eran salvos, entonces ¿de qué salvación están hablando? Gracias. ¿Están conmigo? Si ellos ya eran salvos, entonces ¿de qué salvación están hablando? ¿Salvos de sus problemas? ¿Salvos de los vicios que han traído sus decisiones y sus actitudes incorrectas? Cuando Juan escribe en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que está diciendo es: esta es una salvación para vida eterna. Pero lo que está haciendo Romanos es cambiar tu actitud, cambiar tu confesión. ¿Por qué? Porque lo que confiesas es derivado de lo que piensas, y lo que piensas es derivado de lo que crees. Pero cuando tú confiesas correctamente, lo que Dios está haciendo es traer a tu vida, ¿verdad?, esa actitud correcta, ese estado de ánimo correcto. ¿Para qué? Para que entonces confieses a Dios sobre tu vida. A pesar de que el problema es difícil, a pesar de que la situación es difícil, tú confiesas porque lo estás viendo a través de los ojos de la fe. Y al verlo con los ojos de la fe, estás declarando no lo que la circunstancia quiere, sino lo que Dios dice acerca de tu circunstancia. Y Él dice: yo estaré contigo todos los días de tu vida hasta el fin, no te dejaré, no te anegarás, yo voy a estar contigo. Confía en mí. Pero para que tú confieses eso, tienes que tener un sistema de creencias correctos, lo cual es tu actitud correcta, lo cual va a traer una salvación a tu vida.
¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Esa es la salvación de la que está hablando Romanos, porque el libro está escrito para cristianos, que si confías con tu boca y crees en tu corazón que Jesucristo se levantó de los muertos, serás salvo. Nuestra actitud nos ayuda a ser salvados de todos esos vicios que vivimos. Jesús ya hizo su obra en la cruz del Calvario y Él va a terminar la buena obra en nosotros. Pero ciertamente Pablo dijo: yo hago una cosa, me olvido y me extiendo. Él seguía luchando y Él seguía tratando y Él seguía haciendo cosas. ¿Para qué? Para que Él llegara a conocer a Cristo. Dice: a ver si logro hacer aquello por lo cual he sido asido. Está hablando de la salvación, está hablando de Cristo Jesús, de su persona. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? ¿Estamos aprendiendo? Esta salvación, cuando tú cambias tu actitud, va a haber salvación en tu vida. Cuando dejas de ser carnal, cuando dejas de ser egoísta, cuando dejas de ser egocéntrico, va a traer una salvación en tu matrimonio. Y eso no lo tiene que hacer Jesús, lo tienes que ser tú. Tú tienes que dejar de ser un sonso con tu esposa. ¿Sí me explico? ¿Sí me explico? ¿Tiene sentido Romanos 10:9 ahora? ¿Tiene sentido? Claro que sí. Va a traer salvación, va a traer ¿qué? Redención, te va a redimir de todos esos problemas que tenías, va a traer vida abundante. Creer en Cristo te lleva al cielo, vivir como Cristo trae el cielo a la tierra, es vida abundante y una vida eterna en la perfección, en la presencia de Dios. Ahora, quiero hablarte, ¿cuáles fueron las 3 actitudes que tuvo Jesús? Número 1, son las actitudes que tú tienes que tener. Gracias. Número 1, la actitud que tuvo Jesús, Él fue desinteresado. Y conmigo, tengo que ser desinteresado. El gran problema de hoy en día de la sociedad es que somos muy egocéntricos y self-centered. Jesús fue desinteresado. Versículo 3, vean lo que dice. Dice: no hagan nada. ¿Qué dice? Por egoísmo o vanidad. ¿Cuántas veces haces cosas y aún sirves a Dios en base a egoísmo o vanidad? Para que me vean. Más bien con humildad consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. El gran problema de la iglesia es que hay una competencia de valores. Hay una competencia de ver quién es más grande y quién es más lindo, y quién sirve mejor, y quién es el mejor predicador, y quién es el mejor servidor, y quién es la mejor persona en la iglesia. Ese es un gran problema que hay hoy en la iglesia. Estamos compitiendo para ver quién tiene las mejores luces, quién tiene el mejor audio, quién tiene el mejor video, quién tiene todas estas cosas, cuando realmente tenemos que estar aprendiendo humildad. Y es lo que dice Cristo en este lugar. Él está diciendo: no hagas nada en base a egoísmo o vanidad. Lo está diciendo Pablo, inspirado por Dios. Con humildad consideran a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. La idea de ponernos primero nació en la caída del hombre. Génesis 3. El egoísmo, cuando tú haces, ¿qué dice? No hagas nada por envidia o vanidad. Pon a los demás primero. La idea de ponerte tú primero nació con la caída del hombre en Génesis 3, porque ellos se pusieron primero antes que Dios. ¿Lo entiendes? Ponerte primero determina cómo vas a caer. Dios puede hacer todo menos una cosa: ser segundo. Cuando tú pones a Dios primero, entonces va a haber excelencia y va a haber éxito en tu vida. Vas a empezar a vivir una vida abundante porque estás poniendo sus principios primero que tus principios, y hay vida. Jesús fue desinteresado. Jesús fue desinteresado. La gente en el tiempo de Pablo no veía con humildad la humildad como virtud. De la misma manera que hoy pasa en la sociedad, no lo vemos como virtud. Ahora Pablo está diciendo algo muy importante. Dice: vean a los demás como ¿qué? Como mayores. ¿Cómo? Mayores que uno mismo. ¿Qué significa esto? Que yo voy a ver una persona que se dedica a hacer IT o computadoras o arreglar computadoras. Voy a decir: ay no, él es o yo me voy a sentir mejor que ellos, o ellos se van a sentir mejor que yo. No. Pablo no te está diciendo que no te des cuenta de las cosas. Tú no vas a decir que alguien es mejor que tú hacer algo, ¿verdad? Cuando tú fuiste entrenado para hacer algo. Eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es lo siguiente. Lo que está diciendo es que veamos a todas las demás personas como dignas de más consideración de la que nosotros nos damos a nosotros mismos. ¿Me van siguiendo?
Él no está diciendo que digas, ay, sí, Él es mejor y es pésimo. Dios dice que tú y yo tengamos una idea correcta de quiénes somos, ni más ni menos. Dios dice, es que reconoce para que eres bueno, ponlo en práctica. No llames que los demás son mejores que tú simplemente porque no, Pablo no está diciendo eso. Pablo está diciendo, considéralos antes que a ti. Cristo te consideró más a ti que a Él mismo, por eso dio su vida en la cruz del Calvario, para salvarte. Ahora, el versículo 3 nos dice cómo debemos de ver a las personas. ¿Cómo es que las debemos de ver? No hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad consideren a los demás como superiores. El versículo 3 te dice cómo debes de ver a las personas. El versículo 4 nos dice cómo nos debemos de relacionar con ellos. ¿Y cómo es el versículo 4? Nos dice, cada uno debe de velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Cuando tú velas por los intereses de los demás, genera unidad. Si tú vas a una empresa, tú vas a tu trabajo y empiezas a preocuparte por los intereses de tu jefe, por los intereses de tu compañero de trabajo, ¿sabes qué va a generar eso? Unidad. ¿Sabes qué va a pasar? La gente va a querer estar contigo, porque eres una persona desinteresada. ¿Y sabes qué va a pasar? Va a haber unidad. ¿Y sabes cuál fue la última oración de Jesús antes de morir? Padre, hazlos uno, como tú y yo somos uno, para que entonces crean que tú me enviaste. ¿Ven? ¿Se dan cuenta de la repercusión? ¿Se están dando cuenta de la repercusión que tiene tu actitud? No solamente para tu vida, sino para el ambiente y la comunidad en donde vives. ¿Lo ven? La segunda actitud que tuvo Jesús es que Él fue seguro de sí mismo. Fíjense lo que dice la palabra en el versículo 6 y 7. Quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo que aferrarse. Por lo contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejanza a los seres humanos, ¿verdad? A los seres humanos. Jesús era omnisciente, omnipresente y omnipotente. Y Jesús voluntariamente renunció a su habilidad de ser omnipotente, omnisciente y omnipresente. ¿Para qué? Para hacerse como tú y como yo y enseñarnos cómo vivir. Él dijo, ¿sabes qué? Yo te voy a enseñar cómo. Yo voy a renunciar voluntariamente a estas habilidades. Jesús caminó. Jesús aprendió obediencia. Porque al final del día, Él tenía que aprender obediencia para sujetarse a la voluntad del Padre. Aprendió sufrimiento. ¿Por qué? Porque al final del día la voluntad de Dios para su vida era sufrimiento, era morir en la cruz del Calvario para el rescate de muchos. Yo no sé qué es lo que Dios te está llamando a aprender, pero tienes que tener una actitud correcta. Y esa actitud será determinada por tu sistema de creencias, tu manera de pensar y tu manera de juzgar las cosas. Si tú juzgas que la palabra de Dios no es digna de ser escuchado, de ser seguida, entonces tu vida y tu actitud es incorrecta. No llegarás al destino que Dios tiene para tu vida. Pero si tú consideras que la palabra de Dios es la revelación de Dios inspirada, el plan perfecto de Dios para tu vida, entonces empezarás a caminar en la dirección correcta para llegar a convertirte en lo que Dios quiere hacer en tu vida, para que empieces a ser la influencia que tienes que ser en tu sociedad, en tu familia, en tu comunidad, para con tus hijos, para con tus hijas. Dios empezará a hacer algo increíble en tu vida cuando cambias tu manera de pensar acerca de quién eres tú. Jesús tenía una identidad correcta. Él, sabiendo que Él era Dios, Él dijo, yo me voy a humillar. Dios necesita que tú sepas que eres un hijo de Dios, que no puedes ser más acepto delante de Dios, porque Él ya te aceptó lo más que puede, que Él no te va a amar más por lo que hagas o no hagas. Él ya te ama de tal forma que dio a su Hijo unigénito para que no te pierdas. Dios ya no te tiene que amar más. Él te ama con todo lo que Él es, con todo su poder, con toda su gloria. Él te ama. Deja de estar peleando y compitiendo por pensar quién es mayor o quién es menor, o quién es mejor o quién es no mejor. Tienes que entender que Dios está contigo para darte. ¿Estás conmigo? Y por último, Jesús fue sumiso. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Tu actitud determina tu sistema de creencias, determina tu manera de pensar y determina
tu manera de juzgar. Hay una cosa que yo siempre le digo a la iglesia que Dios me ha permitido pastorear en Estados Unidos. Y siempre que termino de predicar les digo 3 cosas: cree, obedece y confía. Cree lo que la palabra de Dios te dice, obedece los principios que la palabra de Dios te enseña y confía que Dios hará lo que Él dijo que iba a hacer. Tu actitud debe ser cambiada porque esa determina el desempeño de tu vida. Tu manera de creer acerca de ti, tu manera de verte, tu manera de ver a otros tiene que ser cambiada. ¿En base de qué? En base al estándar que Dios nos da. Pablo nos enseña, tu actitud debe ser la actitud que tuvo Cristo. Tienes que ser como Cristo. ¿Para qué? Para que entonces venga salvación. No solamente para ti, sino para la sociedad en donde estás, para tu familia. Que venga restauración, que realmente vivas una vida abundante. No es por obras para que nadie se gloríe. La salvación no es por obras, pero que tú vivas una vida abundante es acerca de doblar tu rodilla y sujetarse a sus principios y decirle: Señor, ayúdame a hacer lo que me estás pidiendo que haga. Dios necesita levantar a una iglesia que tenga la actitud correcta. Y ese eres tú. Ese soy yo. Jesús fue desinteresado. ¿Eres desinteresado? Jesús fue seguro de sí mismo y Jesús fue sumiso. Tu actitud determinará tu futuro. ¿Hacia dónde vas? ¿Cuántos de ustedes hoy quieren decirle: Jesús, cambia mi actitud? Ahora, cuando tú levantas tu mano y dices: Señor, cambia mi actitud, no significa que Dios va a venir y te va a decir: actitud cambiada. No. Cuando tú le pides a Dios: ayúdame a cambiar mi actitud, es: Dios, dame las ganas, la dedicación, el compromiso para leer tu palabra, para que mi sistema de creencias cambie, para que sea sustituido, para que sea desprogramado de la vida que he vivido y programado con la vida de Cristo para mi vida. Es decirle: Señor, cambia mi actitud, cambia mi manera de pensar. Quiero ver a las personas como tú las ves, no como yo las veo. Es decir, Señor, cambia mi manera de juzgar, porque muchas veces he juzgado a gente indigna cuando tú los declaraste dignos a través de tu sacrificio. Cambiemos nuestra actitud y vayamos hacia un futuro brillante de abundancia, de paz, de éxito en Cristo Jesús. Amén. Dale un aplauso bien fuerte a Jesús.